Perfecto. Entonces, en estos momentos ya empezamos la clase del día de hoy, en la cual vamos a, ahí sí, ver el segundo de los dos lenguajes que nosotros le prometimos al inicio de esta asignatura. ¿Ok? Y este segundo lenguaje es C++. Entonces, yo estoy consciente de que algunos de ustedes ya han visto algo sobre C++ en otros ramos. Algunos de ustedes conocen C, pero no conocen C++. Y algunos de ustedes me imagino también que ni siquiera han visto este lenguaje escrito alguna vez. Así que me imagino que va a ser bien simpático el cómo vamos a afrontar este módulo de aprendizaje juntos. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de, primero, algunas diferencias que existe entre el lenguaje C y el lenguaje C, o sea, y el lenguaje que vamos a ver ahora, que es el lenguaje C original. A pesar de que existen varias diferencias, probablemente podemos resumir la mayor de estas diferencias en la agregación de algunas características que facilitan la programación. ¿Ok? Eso implica que como es una agregación, la mayoría de los códigos hechos para C funcionan, puede haber algún caso muy puntual en que esto no funcione, pero la mayoría de los códigos y la mayoría de las bibliotecas que funcionaban en el C original funcionan en C++. Puede haber algún caso puntual por ahí que no funcione, pero la mayoría de ellas sí funciona y funciona de manera correcta. ¿Ok? Entre las grandes diferencias, entre las grandes agregaciones que hizo aparte de un montón de bibliotecas que facilitan, por supuesto, la vida del programador, comparado con C, tenemos que C++, a diferencia de C, que es un lenguaje que utiliza el paradigma procedural, que si ustedes lo recuerdan del inicio de la asignatura, procedural es porque utilizas procedimientos, ¿cierto? Entonces, todo tu código es al final funciones que tú vas creando y llamados entre las distintas funciones. En el lenguaje C++, lo que tenemos en cambio son lo que ya hemos visto en el lenguaje Java. Es decir, tenemos la posibilidad de aplicar los conceptos que ya hemos visto de orientación a objetos, lo cual es maravilloso por dos motivos. Primero, porque nosotros aprendimos ya orientación a objetos a través de Java y la mayoría de los conceptos que ustedes vieron en Java se aplican, no todos, pero la mayoría se vuelven a aplicar en C++. Y segundo, que a diferencia de Java, no te obliga a utilizar la orientación a objetos. La orientación a objetos es una herramienta que tú puedes bien o utilizar o no, o medio utilizar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes tener programas en donde combines líneas de código en base a procedimientos con líneas de código orientadas a objetos. Entonces, tiene algunas flexibilidades. Ustedes verán en su momento si eso es mejor o peor, van a decidirlo por ustedes mismos. Pero tiene estas flexibilidades que te permite manejar la orientación a objetos, a diferencia de Java, que era un requisito. En C++ la orientación a objetos se transforma en una herramienta más. ¿Ok? Y como dice acá, bueno, como está explicado acá, incluso mezcla entre ellos, ¿cierto? Entre la mezcla procedural de la que venía el C original y la programación orientada a objetos que provee C++. Por supuesto, posee una biblioteca de funciones más amplias que la de C y, como dice, existe un grado de compatibilidad altísimo entre las bibliotecas ya hechas en C y las de C++. No así en el otro sentido, por supuesto. Lo que haces en C++, si lo tratas de compilar con un compilador puro de C, puedes tener problemas dependiendo del compilador. Entonces, bueno, por supuesto que como cualquier lenguaje de programación, esto tiene desventajas. Y nosotros dijimos al principio del curso que lenguajes como C o C++ son compilados y no tienen una compilación como la de Java. Java, si recuerdan, tenía una máquina virtual, entonces tú pasabas por este paso intermedio, que era transformar tu código fuente a un bytecode, que era capaz de ser leído por la máquina virtual independiente del entorno en el cual estuviera, y de ahí venía el hecho de que fuera multiplataforma, etcétera, sin grandes problemas. En C y C++ esto no ocurre, ¿ok? No tienes una máquina virtual. Por lo tanto, cuando tú compilas un programa en C++ o en C,
La compilación va muy unida al software y en ocasiones al hardware que estaba utilizando. ¿Ok? Por lo tanto, es por eso que a diferencia de lo que ustedes vieron en Java, sí hay un elemento importante en cuando tú compilas un programa que éste pudiera con una más alta probabilidad no funcionar en otros entornos. Si tú, por ejemplo, compilaste tu programa en Windows, no quiero decir muy probable, pero existe con una mayor grado de probabilidad de que este programa no funcione en otro entorno o en otros hardware. ¿Ok? Entonces, va mucho más enlazado de lo que iba el caso de Java porque tenía la máquina virtual. Esto tiene ventajas y desventajas. La desventaja clara es que tienes que estar pendiente de generar compilados para cada uno de los posibles sistemas operativos y hardware que pudieran tener injerencia en tu código. La ventaja es que si tú estás consciente de que tu programa va a correr en un solo entorno, tú puedes optimizar muchísimo, a diferencia de Java, donde es un lenguaje de mucho más alto nivel, donde todo se trabaja como un objeto y todo tiene este nivel de abstracción tan alto. En C y C++, como permite la orientación a objetos de forma optativa, tú puedes bajar muchísimo el nivel. Con bajar el nivel yo me refiero a que estás haciendo llamadas más directas y manejo más directo al funcionamiento de tu computador y en específico al cómo tú manejas la memoria de tu computador, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces tú puedes optimizar mucho más tu código y es por norma general, no quiero, si uno hiciera un promedio, un código en C y en C++, en promedio debería correr más rápido que un código Java, si están aplicando el mismo algoritmo, ¿ok? Y esto se evidencia por el hecho de que nosotros estamos manejando de forma más directa los recursos del computador. Entonces, bueno, de alguna manera, alguien se puso a pensar de qué manera nosotros podíamos solventar este problema grande que era el tema de la compatibilidad entre sistemas. Y una de las formas que existe para solventar este problema es un set de bibliotecas, que es el set de bibliotecas Qt, que Qt nosotros lo vamos a ver muy ligado a los entornos gráficos, algo así como JavaFX, pero para C++. Pero eso sería quitarle mérito a este sistema, a Qt, porque Qt no deja de ser otra cosa que un conjunto de bibliotecas para C++ que permiten compatibilidad con una gran gama de sistemas operativos y hardware. ¿Ok? Entonces, eso no quita que tú puedes, por supuesto, aplicar esos conceptos a interfaces gráficas y es por lo general una de las cosas que más llama la atención de Qt, tener programas con interfaces gráficas de manera relativamente sencilla que funcionan en C++, pero en distintos sistemas operativos, en distintos entornos. Pero, insisto, tú puedes crear perfectamente programas que no tengan entorno gráfico y que utilicen las bibliotecas Qt y le saquen el juego a las bibliotecas Qt. ¿Ya? Algunas cosas que diferencian C++ de Java, el soporte de múltiple herencia. Si recuerdan de cuando nosotros vimos Java, para solventar este problema, nosotros teníamos herencia a partir de una sola clase, y si nosotros necesitábamos más herencia, teníamos que medio intentar hacerlo a través de los templates, ¿cierto? Perdón, de las interfaces, esa es la nomenclatura de Java. Entonces tú creabas una interfaz y esa era la que te permitía generar estas múltiples herencias. Java no lo permitía para evitarse los problemas de múltiple herencia, que sí soporta C++ y por lo tanto vamos a ver acá que en... Perdón, dejé el chat por acá, perfecto. C++ lo permite y por lo tanto tiene que lidiar con los problemas de herencia múltiple, que los vamos a ver en su momento, por supuesto. También está el tema de la sobrecarga de operadores, que es un tema bastante innovador y simpático que provee C++, que es este tema de que tú podrías cambiar el funcionamiento no solo a partir de métodos de clases, o sea, tú podrías generar funcionalidades no solo a partir de los métodos de clases, sino que reutilizar los operadores que ya te ofrecen lenguajes como C++, como el operador más, por ejemplo, y tú puedes decir que este operador se comporte distinto cuando existen en un cierto contexto, cuando se dan ciertas condiciones.
Entonces eso se llama la sobrecarga de operadores. C++ te permite sobrecargar distintos operadores y esto permite en algunas partes incluso escribir códigos mucho más limpios, porque en vez de, por ejemplo, para hacer uniones de objetos, por ejemplo, estoy simplificando esto, en vez de tener que utilizar un método de clase que llame a otro objeto y dentro de ese método de clase se generen las referencias y se haga la unión, etcétera, sea como sea que la defina, tú podrías sobrecargar el operador de suma y luego en tu código, cuando quieres juntar dos objetos, podías hacerle simplemente objeto 1 más objeto 2. Eso en código se ve mucho más limpio, ¿ok? Entonces, son cosas simpáticas que provee C++. Esta probablemente para ustedes como programadores es una de las desventajas que provee C++ como lenguaje. En Java, cuando ustedes trabajaban con los elementos de Java, con los objetos, nosotros siempre trabajamos en memoria dinámica, es decir, nosotros creábamos un objeto en la memoria y ese objeto se asignaba una referencia y a partir de la referencia tú trabajabas con ese objeto, ¿ok? Entonces, de alguna manera te encapsulaba Java qué es lo que estaba ocurriendo en verdad, que una referencia es distinta al objeto que está almacenado en memoria, y esto, si tú no lo entiendes bien, en algunos momentos puede traer problemas, como cuando tú creas una referencia y no le tienes un objeto asignado, etc. Esto en C++ queda explícito. ¿Y eso qué implica? Implica, por un lado, algo a lo mejor un poco positivo, que tú puedes crear variables de la misma manera que nosotros teníamos variables primitivas en Java, como los enteros, los flotantes, etc. Nosotros podemos crear variables directamente en C++ y que esas variables pertenezcan o a la memoria estática o al stack, ¿ok? Entonces no necesitas una referencia que vaya a la memoria dinámica y se asigne esa memoria dinámicamente para poder acceder a ese objeto. Pero cuando tú necesitas ese funcionamiento, necesitas trabajar con un elemento que muchos de ustedes van a tener síndrome postraumático acá, que es el tema de los punteros. Entonces, muchos de ustedes se van a ver con la necesidad para trabajar con elementos en memoria dinámica, con todo lo que eso implica, van a tener que trabajar con punteros y aquellos que no los conozcan van a tener que empezar a querer a este elemento nuevo que tiene C++. ¿Ok? Cosas adicionales que soporta C++ en comparación con Java, soporta en el llamado funciones o métodos, porque recuerden que en C++ tú puedes tener funciones solas, acepta el paso de parámetros tanto por valor como por referencia, y nos vamos a referir con esto extensamente, mientras que Java solamente soporta el llamado por valor, es decir, la copia el elemento que está entrando al método y lo utiliza como una copia, no directamente el elemento. Vamos a hablar de esto más en detalle en su momento. No existe un nativo equivalente para la documentación de C++ como nosotros teníamos en JavaDocs, pero se pueden utilizar algunas alternativas como Doxygen. Y otra gran diferencia es que C++, a diferencia de lo que ocurría en Java, que tú tenías un árbol único de herencia, en C++ tú puedes tener uno o varios árboles de herencia incluso dentro del mismo programa. Y esto se debe a que en Java nosotros teníamos un solo árbol de herencia porque nosotros teníamos una clase, la clase superior mayor, llamémosla así, que era la clase object, de la cual todos los elementos de Java, todos los objetos y todas las clases heredaban, ¿cierto? En C++ esto no ocurre. Si tú quieres tener herencia, la tienes que definir de manera explícita y por lo tanto, si quieres que varios elementos hereden de un mismo elemento, tienes que hacerlo de manera explícita. Y si no lo quieres, puedes tener grados de herencia distintos separados, árboles de herencia distintos separados para cada grupo de elementos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo nosotros compilamos. Una de las cosas que tiene C++ como lenguaje es que a diferencia de Java, que nosotros teníamos los .java como código fuente, en donde tú escribías en tu código la definición de una clase, inmediatamente ponías cuáles eran los atributos internos, ¿cierto? E inmediatamente ponías cuáles eran los métodos de esa clase, y también tenías que poner cuáles eran los
las implementaciones de los métodos de clase, fueran privados o públicos, no importaba eso. Entonces tenías que poner todo en este archivo .java que definía la clase. En C++ se trabaja de una manera distinta. Tú, por supuesto, nada te impide trabajar de la misma manera que en Java, es decir, tú tener la definición de la clase, los atributos internos y los métodos con su implementación definidos directamente. Nada te impide hacer eso. Sin embargo, tú podrías separar lo que es la definición de una clase con respecto a la implementación de los métodos, lo cual tiene bastante sentido. Porque si tú te estás enfrentando a un problema por primera vez, tú vas a decir, mira, para solucionar este problema voy a tener que crear ciertas clases. No sé si estás trabajando en SIGA, por ejemplo. Tú sabes que necesitas una clase profesor y una clase estudiante, ¿cierto? Y tú vas a decir, ok, el profesor tiene que tener, qué sé yo, el rol, el root, porque le voy a hacer un contrato, el número de contrato, etc. Y también sabes que el profesor puede poner notas, puede dictar cursos y poner los números de los cursos que dicta, etc. Y el estudiante puede rendir certamen y va a tener ciertos atributos, cuáles son los ramos que está tomando en ese momento, cuáles son las notas de cada ramo, etc. El tema es que a pesar de que yo les acabo de decir eso de manera hablada, y lo tengo súper claro y yo podía escribirlo más o menos, lo que no tengo claro es cómo yo voy a implementar el que el profesor ponga las notas, el que el estudiante pueda rendir el certamen, que yo conecte cada estudiante con las asignaturas que está tomando en ese momento. Eso yo no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que debería tener acceso a esas funcionalidades. ¿Ok? Entonces, C++ lo que hace es definir dos tipos de archivos distintos, ¿ok? Unos son los archivos con extensión .h, que son estos que aparecen, esta extensión que aparece acá. Los archivos .h son los archivos de cabecera, los header. Y estos archivos deberían tener solo la definición, si está trabajando orientado a objetos, la definición de las clases que va a utilizar. Esto implica que tú puedes tener definida la clase, cuáles son los atributos y cuáles son los métodos que va a utilizar, pero sin la necesidad de implementarlos. Y por otro lado, vas a tener unos archivos, que son los archivos .cpp, que son los archivos de C++, de C++, que van a tener la información de cómo es la implementación de las clases que tú definiste en los archivos de cabecera. Y luego, al momento de compilar, tienes que, por supuesto, juntar los archivos de cabecera con los archivos de implementación para generar tu ejecutable. Entonces, esta es una forma que yo personalmente, esta es una opinión muy personal, lo encuentro más ordenado porque te permite, por un lado, partir creando los archivos de cabecera y luego te vas a los archivos .cpp, que son los que van a tener la implementación, y ahí recién te sientas a escribir el código de las implementaciones de cada uno de los métodos de clase. Eso por un lado. Y por el otro, es que una vez que tienes creado el archivo de cabecera, tú inmediatamente, sin necesidad de haber creado las implementaciones, si estás trabajando en un equipo, podrías entregarle esos archivos de cabecera al resto de tu equipo y decirles, miren, estos son las clases que yo voy a definir, la implementación ustedes no se preocupen, yo la voy a hacer en algún momento, pero si van a utilizar estas clases, que sepan que esta es la implementación, esta es la definición de cada uno de los métodos de clase, estas son las entradas, estas son las salidas, y así es como tienen que utilizarlo, ¿ya? La implementación de eso lo puedo entregar en otro momento. Entonces, si quieren tener a mano cómo yo voy a crear esas clases, simplemente utilicen la definición y ya yo me encargaré de hacer las implementaciones que corresponden. ¿Ok? Entonces vamos inmediatamente a ver esto acá. Vamos a entrar acá a escribir, o sea, a compilar nuestro primer código de C++. Si esto está bien, perfecto. Vamos a borrar estos ejecutables que antes.
IO simple 2. Ok. Entonces, el compilador, en el caso de Linux, es el compilador G++. Acá, si tú estás compilando en C, puedes utilizar el compilador GCC, que es el compilador de GNU para códigos de C. Depende del compilador que estén utilizando. Hay ocasiones, creo que en Windows tú puedes utilizar directamente el compilador GCC y él entiende que puede compilar códigos C++. Depende al final del compilador de este tipo de detalles. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a decir, esta es una forma rápida de compilar. Primero vamos a ver el código fuente, ¿cierto? De un código de C++. Entonces, un código de C++ está compuesto de la siguiente manera. Tenemos los archivos de cabecera, que sería el equivalente a los imports que ustedes hacían en Java. Por lo tanto, acá vas incluyendo todas las bibliotecas que vas a utilizar. Podrías definir un namespace. El namespace lo vamos a ver en mucho detalle en su momento, pero por ahora véanlo como un contexto de lo que va a utilizar. ¿Ok? Y luego, en este caso, vienen las funciones o las clases que tú tengas definidas. A diferencia de Java, donde tú tenías que tener un método main definido como estático dentro de una clase, como C++ permite trabajar directamente con funciones porque viene del lenguaje procedural C, el main simplemente puedes crearlo como una función. Entonces tenemos una función llamada main y esta es la que finalmente va a llamar a la ejecución de tu programa. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos creando una función main, que lo que hace es leer un archivo, que es este de acá, test.txt, y lo que vamos haciendo es almacenar lo que estemos leyendo en el, ¿cómo se llama? En el archivo, esto de acá, porque fíjense que esto de acá representa el archivo. Lo que vayamos leyendo en el archivo lo vamos a almacenar, y esto es lo que indica este operador de acá, lo vamos a almacenar en esta variable y latina, y luego lo vamos a mostrar por pantalla. Esta es la notación para mostrar elementos por pantalla de C++. ¿Ok? Hay otra forma de hacerlo, que es la forma de que viene desde C, que es a través de una función que se llama printf. Por lo general acá vamos a utilizar las funciones y los operadores que provee C++, que la verdad que son más sencillos de utilizar. Y luego vamos a cerrar el archivo y con eso vamos a terminar. Entonces, de hecho, acá vamos a poner para que esto esté bien escrito, return 0, porque acá estamos definiendo una función main que tiene como retorno un entero, entonces vamos a ponerle explícitamente un retorno. ¿Ok? Y ahora vamos a compilar esto de la siguiente manera. G++, que es el compilador de C++, con la opción "-o", vamos a indicar cuál es el ejecutable. Entonces vamos a ponerle acá IO simple. Y luego vamos a poner el o los archivos C++ que queremos compilar. ¿Ok? IO simple.cpp. Compilamos. Y fíjense que ahora se crea inmediatamente un ejecutable. Y esto yo lo puedo ejecutar. Acá no es necesario poner una función de ejecución como en el caso de Java, que teníamos que poner el operador Java para poder ejecutar código. Acá directamente generamos un binario, no pasó por una máquina virtual, por lo tanto lo podemos ejecutar directamente desde la consola. En este caso, en Linux, tenemos que poner // para indicar que queremos ejecutar este archivo, y con esto se va a ejecutar el código binario asociado a lo que acabamos de compilar. Y muestra esto, si lo comparamos con el contenido del .txt, en el txt aparecían números, por lo tanto es lo mismo que se va mostrando acá. ¿Ok? Entonces, esta es la forma más rápida. Por supuesto, hay formas de compilar a través de pasos, ¿cierto? Hacer preprocesamiento, compilación, pasarlo por hacerle, linkeo, etc. Entonces, pero esta es la forma más rápida. Si tú estás haciendo pruebas, por ejemplo, ahora que estamos recién metiéndonos con el lenguaje, después vamos a ver formas de compilación más extensas y más complejas.
Me preguntan acá qué hacía el fin. Ya, vamos a mostrar de nuevo el código. Este de acá. Después, todo esto es un primer código de ejemplo y por supuesto vamos a explicar elementos que aparecen acá con harto detalle en las unidades que correspondan. Pero para explicación rápida, lo que estamos haciendo acá es crear una variable de tipo stream, ¿ya? Input file stream, más específicamente, que es lo que aparece acá. Input file stream. Entonces, un archivo de entrada, un stream llamamos a un flujo de datos, ¿ok? Por lo tanto, estamos creando una variable que pertenece a este tipo. Entonces, fíjense que acá en ningún momento estamos creando un new ni nada. Esto quiere decir que esta variable ya es un objeto que pertenece a esta clase, porque ifstream es una clase definida en C++. Por lo tanto, esto de acá ya es un objeto, a diferencia de Java, que esto sería una referencia, ¿cierto? Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es con un for ir leyendo a partir de este stream de datos los elementos que aparecen dentro del archivo. Y lo que hacemos con este operador es hacer que este stream, es como bien visual esto, lo que estamos haciendo acá es hacer que el stream de datos fluya hasta esta variable. Entonces, en la primera iteración, lo que fluye primero es el primer dato, que era el primer número. En la segunda iteración, fluye desde acá hasta acá el segundo dato, y así, ¿ok? Y luego, como en cada iteración yo tengo almacenado en esta variable cada uno de los datos que fluyó desde el archivo de entrada, lo que estoy haciendo ahora es que en la salida estándar, esto es lo que muestra acá, en la salida por terminal, si quieren llamarle, lo que esté en la variable i fluya a esta salida estándar, y luego también el fin de línea, este es una nomenclatura para escribir fin de línea solamente, sería el equivalente a poner, qué sé yo, esto. Entonces el salto de línea fluye hasta esta variable y esto sigue fluyendo hasta la salida por terminal. Entonces, el resultado de esto es que en la terminal muestras por pantalla el valor de la variable i en esa iteración y el salto de línea. Y luego, como ya terminaste de leer el archivo, tienes que cerrarlo, por supuesto. ¿Ok? Súper. Ya se por la consulta. Entonces, acá. Entonces, ya hablamos un poco de los archivos de encabezado. La notación de los archivos de encabezado es esta que aparece acá, que es hashtag gato, almohadilla, como quieran llamarle. Include. Esta notación de acá lo que hace es darle directivas al compilador. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ven este código, esta notación de acá, cada vez que ustedes vean un gato delante de una línea de código en C++, estas líneas lo que hacen son darle instrucciones al compilador sobre cómo debe realizar el proceso de compilación. En este caso, lo que está diciendo la línea include es literalmente que incluya el código que está definido acá. ¿Ok? Entonces, en el set de bibliotecas que ya están definidos en C++, hay una biblioteca que se llama iostream, por supuesto, estas son las bibliotecas que ya están en el sistema. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es incluirlas en nuestro código. Y literalmente, lo que está haciendo, por supuesto esto tú no lo ves al momento de compilar, pero para generar el binario, literalmente lo que está haciendo es toma el código de esa biblioteca y lo control C, control V en tu código. Eso es todo lo que está haciendo. ¿Ok? Lo mismo para cualquier biblioteca que tú estés incluyendo en tu código. Entonces, por ejemplo, ustedes habrán visto, aquellos que hayan visto C, por ejemplo, habrán visto instrucciones como esta, ¿cierto? Define pi 3,1415, ¿cierto? 92, 75. Por darle a estos números, ¿ya? Y esto ustedes, los que han visto C, lo conocen como la forma de definir constantes en C, ¿cierto? Esta no es una forma de definir constantes, esta es una directiva de compilación.
¿Y qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es definir un texto asociado a pi, a esto, y le estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que al compilador, oye, cada vez que aparezca pi, reemplázalo con este número de acá. Eso es lo que está haciendo. Por lo tanto, cuando ustedes después escriban en su código, include área es igual a pi por r y por r, qué sé yo, literalmente lo que hace esto es, toma este texto, esto lo hace el compilador, lo toma y lo pega ahí, cada vez que aparezca pi. Por eso es como la forma de definir constantes en C. La verdad que es una directiva de compilación solamente, por lo tanto lo único que va a hacer esto es es simplemente reemplazar según la directiva que nosotros estemos dando. Incluso existen formas de hacer directivas de compilación de si estás en Windows, agrega esta biblioteca. En caso contrario, es decir, si están en Unix o Linux, agrega esta otra. Entonces tú le puedes dar directivas de compilación, instrucciones a las directivas de compilación para que compile de manera distinta dependiendo de en qué entorno estás. ¿Ok? Entonces, como dice acá, lo que estamos haciendo es agregar bibliotecas a nuestro código. ¿Ok? Y, como les expliqué recién, cuando tenemos esta notación entre menor y mayor que, esta que aparece acá, estamos buscando en las bibliotecas estándar del sistema, ¿ok? Que son las que se hacen en los lugares estándares definidos por el compilador. En cambio, si tú quieres agregar bibliotecas personalizadas, es decir, que tú hayas creado y no estén dentro de los entornos estándar, la notación es ponerla entre comillas, ¿ok? Entonces, de esta manera, tú le estás diciendo al compilador que la biblioteca no está dentro de los directorios estándar donde se encuentran el resto de las bibliotecas. ¿Ok? Hasta acá no sé si hay consultas. Todo claro por ahora, profe. Muchas gracias por el feedback, así no me siento tan solo. Gracias. Entonces, bueno, si quieren saber cuáles son los... Esto lo podemos hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Un touch acá. Un archivo .c. Los .c se supone que son los archivos que tienen código C puro, ¿ya? No C++. Entonces vamos a crear uno ahí. Vamos a hacerlo con el compilador de C++, -v, -e.ac. Y acá salen las ubicaciones estándar. Fíjense, library path. Entonces, todas estas bibliotecas, o sea, perdón, estos directorios que aparecen acá, son aquellas donde va a buscar el compilador las bibliotecas que estén definidas entre menor y mayor que. ¿Ok? Entonces, es básicamente ahí donde están definidas. Acá, cosas más rápidas. Los comentarios son para una línea con doble slash, y para los comentarios múltiples líneas sería con slash y asterisco y se cierra de la misma manera. Entonces, es básicamente lo mismo que en Java. Veo una pregunta acá. Entonces, un include con comillas, ¿es un archivo creado por nosotros? Exactamente. Sería para archivos que sean creados dentro del proyecto. ¿Ya? Entonces, por supuesto, si tienes tu archivo en un directorio raro, es decir, no está en exactamente el mismo directorio donde tú estás escribiendo ese código, deberías indicar el path completo de donde se encuentra el archivo. ¿Ya? Acá hay una explicación ¿cómo se llama? De las directivas de compilación. Por ejemplo, tú puedes crear directivas if y else para el tema de compilación. Es decir, si se da una condición dentro de tu compilador, carga ciertas bibliotecas, como le dije recién. En caso contrario, cargas otras. ¿Ya? Como siempre los comentarios son elementos que el compilador no toma en cuenta. ¿Ya? Son líneas que no va a tomar en cuenta. Tipo de variable, por acá voy a volar explicando. Así que, por favor, si hay algo que no hay claro, me paran nomás. ¿Ya?
Los tipos de variables son más o menos los que ustedes ya han visto durante la asignatura y algunos adicionales que provee C++, pero básicamente la misma idea. Tenemos enteros, flotantes, double, booleanos, tenemos char, ¿cierto? Y algunas variaciones de los que ya hemos dicho. Entonces tenemos el short int, que es exactamente igual que el entero, pero ocupa menos bytes de espacio, por lo tanto es más pequeño y tiene un menor rango. El entero largo, que utiliza más bytes, el entero sin signo, el entero largo sin signo, el entero corto sin signo, etc. ¿Ya? Entonces, básicamente variaciones de las mismas formas que hemos visto ya actualmente. El acceso a variables, como dice acá, y tanto en C como en C++, representan a los valores en sí y no referencia a esto. ¿Okay? Cuando tú creas una variable, esa variable, a no ser que tú crees un puntero, esas variables no representan referencias a objetos o referencias a cosas en general. Cuando tú creas una variable, es el objeto con el que estás tratando directamente, no es una referencia al objeto. ¿Ok? En Java esto era cierto solamente a los tipos primitivos, como el entero, el flotante, el double, char y boolean. ¿Ok? Entonces esta diferencia se va a hacer notar cuando nosotros empecemos a manejar objetos. Y lo que les expliqué antes, ¿cierto? Que en Java, cuando tú creas una referencia, esa referencia va apuntando a un objeto en memoria dinámica, por lo tanto está en el heap. El heap es la memoria dinámica. En C++, tú tienes la libertad y la flexibilidad de decidir si el objeto que estás creando va a irse al heap o al stack, dependiendo del sector, o incluso a memoria estática, dependiendo del contexto y lo que estés utilizando. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en C++, cuando tú haces empleado Juan, entonces acá tenemos el tipo de dato que pertenece a la clase empleado, y tenemos una variable Juan, esta variable ya es el objeto, no es una referencia, como lo teníamos en Java. Entonces tenemos el objeto Juan y el objeto Pedro, y cuando hacemos el igual, acá Juan igual Pedro, esto hace que Juan tome todos los atributos de Pedro. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el heap y el stack? El heap es la memoria dinámica como tal, es una memoria a partir de la cual tú tienes total control. ¿Ok? Mientras que el stack es una memoria que se pide y se libera dependiendo del contexto. El ejemplo más sencillo para esto sería que es la memoria que se toma cuando tú haces un llamado en función. ¿Ok? Entonces, una función, cuando tú creas una función, esa función tiene variables internas, ¿cierto? Entonces, ¿dónde almacenas esa variable interna? La almacenas justamente en el stack. Entonces, mientras se está ejecutando tu función, tienes esas variables internas almacenadas en el stack y apenas se termina de ejecutar, se libera. ¿Ok? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, 3 o 4 llamadas a la misma función en paralelo, se mantiene la misma función, pero en distintos sectores de memoria porque tiene distintos contextos. ¿Te fijas? Entonces, por eso se llama stack, donde estas memorias se van apilando, sectores de memoria se van apilando uno encima del otro con los contextos distintos. ¿Ya? Entonces, no sé si con eso quedó la pregunta clara. No, gracias por la pregunta. Súper. Entonces, como dice acá, si tú haces un Juan igual a Pedro, se copia todo lo de Pedro en Juan y un cambio posterior a Juan no afecta a Pedro. O sea, esta es una de las grandes diferencias con la semántica de Java. ¿Ok? Esto no quita que nosotros podemos trabajar con copia y cosas del estilo, que vamos a ver en su momento. No nos vamos a adelantar. ¿Ya? Entonces, salida de datos. La salida de datos depende, si se hace en el C puro, basta con el operador, o sea, con la función printf y directamente puedes escribir cosas por la pantalla. En el caso de C++, tienes que utilizar los operadores cout para escribir por pantalla, el operador de stream, ¿cierto? De flujo, que es este operador menor, y tienes que adicionalmente incluir la biblioteca iostream. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? De la siguiente manera. De hecho, podemos hacer algún código inmediatamente.
Vamos a hacerlo acá, salida.cpp. Entonces vamos a hacer un include de IOStream. Entonces estamos indicando que se incluye esta biblioteca que pertenece al sistema. IOStream es literalmente Input Output Stream. Entonces esta es la biblioteca que se ocupa para los flujos de entrada y de salida de datos, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es una función main que escriba algo por pantalla. Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Voy a hacer a propósito un error, solamente para adelantarles algunos detalles de C++. ¿Okay? Si se fijan, salvo el contenido, que está un poquito distinto, tengo dentro del main escrito lo mismo. ¿Ok? Y return 0. ¿Ok? Vamos a guardar y esto va a tirar un pequeño error. Menos o salida y acá viene el archivo. Este de acá. Entonces fíjense que lo que está pasando acá es que este operador cout y endline no los logra identificar. Esto es porque nosotros necesitamos indicarle un contexto a este código. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces fíjense. Estos elementos cout y endline pertenecen a un contexto definido, que por supuesto esto lo vamos a hablar mucho más detalle más adelante, que es el contexto de estas cosas. Vienen definidos en un contexto dentro de esta biblioteca, que es el contexto, el namespace que se llama std, estándar, porque pertenece a los elementos estándar del lenguaje C++. Entonces, para utilizar estos elementos tenemos dos formas. Una, o le indicamos directamente a cada elemento cuál es su contexto, es decir, por ejemplo, acá vamos a indicar que cout pertenece al contexto estándar, y la notación es esta, ¿cierto? Ponemos cout, dos puntos, y cuál es su namespace, que es std en este caso, y lo mismo para este de acá, std, dos puntos, endline. Entonces, este elemento de acá y este elemento de acá, ambos pertenecen al namespace std. Si nosotros guardamos esto y lo compilamos, fíjense que ahora funciona, y si yo lo ejecuto, ahora sí escribe por pantalla. Esa es una forma. Entonces, hay otra forma de hacer esto mismo. Esta de acá. Que es simplemente al inicio de tu código indicarle al programa cuál es el namespace que vas a utilizar para todo el resto de las cosas que vayan dentro. ¿Ok? Entonces, quiere indicarle que durante todo el transcurso de tu código voy a usar el namespace std. De esa manera, no es necesario indicarle a cada elemento cuál es el contexto, cuál es el namespace en que está funcionando, porque ya se sabe desde el principio del código. Entonces, guardo, compilo y ejecuto. Y el funcionamiento es exactamente el mismo. ¿Ok? Entonces, esto para el caso de que nosotros queremos enviar a la salida estándar, a la terminal. También podemos enviar datos, como dice acá, archivos de salida. Entonces, lo que tenemos que hacer es incluir una nueva biblioteca que es la fstream, que es la filestream. ¿Se fijan? Entonces, acá, para utilizar esta biblioteca, tenemos que crear un objeto que pertenece a esta clase, que es la output file stream. Entonces, de esta manera estamos indicando que este objeto va a ser para un archivo de salida, y le damos el nombre al archivo. Y luego indicamos cuál es el flujo de datos que queremos mandar a ese archivo. En este caso, queremos mandar todas estas cosas, todo este flujo, hacia la salida que va dirigida al archivo. Profe, para compilar no era GCC, ¿qué diferencia hay en G++? Sorry, por si lo dijo. Sí lo dije, es que no te disculpo. Entonces, no hay problema, no hay problema. G++ es el compilador de C++ para GNU Linux. Entiendo yo que si tú instalas el compilador de C++ en Windows, que tú utilices el compilador GCC o G++, lo utiliza de la misma manera. O sea, si tú tienes un código C++,
el Windows creo que entiende de todas maneras que está utilizando un compilador para C++. Entonces, GCC se supone que es la nomenclatura para indicar que estás compilando un código de C puro. ¿Ya? Entonces, se supone que lo correcto debería ser poner C++, pero al final depende del compilador. La verdad que el compilador más conocido es el GNU compiler de C++ y de C, pero existen un montón de compiladores de C y de C++, así que va a depender de tu compilador. ¿Ya? ¿Cuál es el operador, el comando correcto? Si es que hay alguna diferencia. Entonces, de hecho, esto podemos hacerlo. Creo que no debería haber ningún problema acá. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un include de fstring y luego ya se da por Aragon, dicen por acá. En Aragon debería funcionar G++, si no me equivoco. Al final del día, como te digo, depende del compilador y de la versión incluso del compilador. Entonces, puede ser que dependiendo de cuál es la versión que esté utilizando, si pones GCC en un código C++, igual te pesque. Por eso te digo, estoy tratando de utilizar la nomenclatura correcta, pero al final depende del compilador. ¿Ya? Entonces acá vamos a crear este archivo, ofstream. Vamos a crear una variable que pertenece a esta clase, y esto de acá ya inmediatamente está creando este objeto, y vamos a hacer el flujo de datos. Y vamos a escribir acá 3,14. ¿Ok? Perfecto. Vamos a compilar. Debería andar bien. Salida. Y ahí está. Output dat. Y ahí está la salida. ¿Ok? Entonces, de esta manera se maneja tanto la salida estándar como la salida a un archivo. Simplemente lo puedes. Lo que tienes que tener en cuenta simplemente es el flujo de datos. Entonces, de esta manera estamos indicando que todo este flujo de datos termina acá, y como este objeto que está asociado al archivo, todo lo que vaya a ese flujo va a terminar en el archivo. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Profe, la extensión de ese archivo solo la eligió así, ¿Perdón? out.dat. La extensión del archivo out.dat ¿Mm? solo la eligió así. Sí, no a nivel de ejemplo. Yo podría haberle puesto TXT acá y funciona igual. Eh, Ah, ya, profe. sí, solo para sacarte de la duda. TXT, qué sé yo. Compilar, ejecutar. Y ahora, ¿cuál era? Output.txt. Va, ahí está. Es lo mismo. Entonces, bueno, el punto .dat se supone que es un tipo de archivo que almacena datos. Entonces, al final la nomenclatura, tú, por ejemplo, puedes poner un texto plano sin nada particular en un punto CSV, nada te lo impide, por ejemplo. Pero el CSV se supone que es el tipo de dato que uno utiliza para los comma separated values, ¿cierto? Es lo mismo. Puse un punto .dat por poner algo. Puede ser un TXT desde el principio. En la entrada de datos también tenemos un stream de entrada. No me voy a tener en este código porque es el mismo que ya les mostré. Pero como les dije, nosotros tenemos desde el primer momento, cuando creamos la variable, tenemos en este caso un objeto. Y ese objeto podemos abrirlo podemos abrir un archivo y asociarlo en este caso. Y lo que vamos haciendo acá es hacer que el flujo vaya en el sentido contrario, desde el archivo a una variable, ¿se fijan? Por lo tanto, en cada iteración voy leyendo cada uno de los numeritos que están como datos dentro del archivo, y luego puedo mostrarlos por pantalla, por ejemplo. ¿Ya? La idea es la misma. Esto también es lo mismo, un ejemplo de lectura de archivo, pero vamos a mostrarlo. Ya estamos. Más, menos, yo siento dos que tiene este. Ah, nombre del ejecutable. Simple 2 le voy a poner
CPP, y ahora io-simple2. Entonces, bueno, este es un archivo del entorno Linux, que todos los entornos Linux tienen. Entonces, lo que está haciendo acá es simplemente leerlo. Entonces, son dos ejemplos distintos de lectura de archivo. Esto de acá. ¿Ok? Lo que pasa es que la forma en que tú vas leyendo el archivo, tú lo puedes ir determinando cómo lo lees. Por ejemplo, acá lo que va haciendo es hacerse una lectura línea a línea. Entonces, lee una línea completa y lo que hagas de esa lectura lo almacena en una variable S en este caso. Y vas leyendo eso. Operadores también, voy a pasar rápido por acá, existen montones, ¿cierto? Probablemente los que vale más la pena detenerse acá son los operadores, esto el menor menor y el mayor mayor, que simplemente lo que hacen es un flujo de datos, dirigirlo hacia algún lado, ¿ok? Fuera de eso, la mayoría de operadores que ustedes ya conocen están, es decir, paréntesis, llaves, perdón, o sea, corchetes para el tema de los arreglos, suma, resta, mayor, menor, etcétera, comparaciones, el ambinario, todos los operadores que ustedes ya conocen, AND lógico, OR lógico, etcétera, existen acá. Y en cuanto a las asignaciones, como dice acá, toda asignación tiene un valor que es aquel asignado. Entonces acá mantenemos la misma idea de el operador de asignación es el que manda en el tema de las asignaciones. Y ANSYS C, como dice acá, usa el mismo constructor de arreglo que el C original. Entonces, tú puedes crear arreglos en C++ de la misma manera que lo hacías en el C original. Pero tiene las mismas limitaciones que tenían los arreglos puros de Java. Por lo tanto, es complicado utilizar códigos que solamente tengan arreglos del C puro, el original. Por lo tanto, una forma más extendida de utilizar arreglos y una forma más versátil como dinamismo que tiene C++ para esto son los vectores, que por supuesto en su momento vamos a estudiar, vamos a ver cómo se utilizan, pero una nomenclatura rápida para ver esto es simplemente crear un vector de tipo X y acá creamos nuevamente la variable que es inmediatamente un objeto y acá si tenemos alguna inicialización que hacer la podemos hacer acá. ¿Ok? Y el acceso, a diferencia de Java que no podíamos acceder con índice, en los vectors sí podemos acceder con los índices del vector que estamos creando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, como dice acá, estamos creando un vector de tipo double, de tamaño, o sea, cuya variable es A, y en este caso parte vacío porque no está siendo inicializado con nada, y podemos ir agregando elementos con alguno de los métodos que te provee vector. Entonces, como en este momento A es un objeto de tipo vector y los elementos del vector son de tipo double, puedes utilizar todos los métodos asociados con un vector. Por ejemplo, pushback para agregar elementos al final. Podemos hacer un resize para aumentar inmediatamente el tamaño del vector. Podemos recorrer el vector utilizando el método size para determinar cuál es el tamaño, etc. Entonces, esto lo vamos a conversar con más detalle en su momento. Tenemos también strings. A diferencia de C, donde los strings siempre se manejaban como arreglos de caracteres, en C++ sí tenemos strings, ¿ok? Y estos están definidos en el estándar de C++, ¿ok? Por lo tanto, no es necesario hacer nada muy particular para poder utilizar. De todas maneras, mantiene cosas de cómo se manejaban los strings antes como arreglo de caracteres, es decir, si tú defines un string, tú podías ir accediendo a los elementos del string como un arreglo. Entonces, por ejemplo, acá, el elemento en la posición 0 del string S es la letra H, por ejemplo. Pero también se proveen otras funcionalidades que son parte de los strings, como por ejemplo cuál es el largo. Tú puedes determinar cuál es un substring, es decir, el que va entre la posición 0 y la 4, que sería la palabra hola en este caso. Por lo tanto, puedes hacer mayor cantidad de cosas con strings en C++. ¿Ok? Esta parte también la voy a pasar rápido. Los bloques de control de flujo que existen en C++ son
los típicos que ya han visto en la mayoría de los lenguajes de programación, tanto Java como Python o el C original, por supuesto, son los mismos. Entonces tenemos lo que es if-else, tenemos un while, un do-while, la de iteración for, tenemos un switch, etc. Entonces, hasta ahí todo se mantiene igual. No sé si hasta ahí, está esta parte, ¿tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Sí, disculpe, ¿en Cuéntame. qué contexto se ocupa el operador de flujo que nos mostró, en vez de, no sé, hacer una asignación nomás? ¿A qué te refieres? El menor. Sí, no, sí entiendo, pero ¿a qué te refieres? ¿Utiliza el operador de flujo? ¿En qué contexto? Eh, ¿Cuándo se utilizaría eso? No. Cuando quieres enviar flujos de datos de un lado a otro. No es como el operador de asignación, que en el operador de asignación, a ver si te fijas acá en el ejemplo, acá se está utilizando el operador de asignación para indicar que la variable S va a tener este contenido. ¿Sí? Sí. Entonces, los operadores, estos menor, manejan flujos. Por lo tanto, tu variable tiene que tener algún flujo en alguna parte para que tenga sentido eso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá en los ejemplos que nosotros vimos, esto funcionaba porque el contenido de ese, que es de tipo string, se va a un flujo de salida. ¿Te fijas? ¿Ok? Y acá, el flujo de entrada se va a una variable. Entonces, en alguna parte tiene involucrado un flujo de datos. Para el resto de cosas, si no quieren mandar cosas de un lugar a otro como flujo de datos, operador de asignación. Con flujo de datos, ¿cuáles son las cosas que consideras tú como flujo de datos? Salidas por la terminal, lectura o escritura de archivos, esos flujos de datos, cosas de ese estilo. ¿Ya? Para el resto de manejos internos de variables y asignaciones, el operador de asignación de toda la vida. ¿Ya? Ya, vale, gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Entonces, ¿no hay más dudas hasta acá? Que acá nos vamos a empezar a meter con cosas más entretenidas. Entonces, punteros. Esto es probablemente una de las cosas que da más dolor de cabeza cuando uno está estudiando ya sea C o C++. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen para aquellos que no recuerden los temas de puntero, que me imagino que la mayoría de ustedes ya lo debería haber visto de alguna otra manera. ¿Ok? Entonces, cuando tú, ya vamos a empezar a utilizar nomenclatura de C++ acá. Cuando tú creas una variable, ocurre lo siguiente. Por ejemplo, int a igual c. ¿Ok? Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Tú estás creando una variable llamada a, por supuesto, de tipo entero, y con el operador de asignación estás diciendo lo siguiente. En el sector de memoria donde se encuentra la variable a, voy a poner un valor de 0. ¿Ok? Por lo tanto, como el sector de memoria donde está almacenada esta variable tiene un valor de 0, después cuando accedes a ella, y tú haces un cout acá, suponiendo que está bien agregada a las bibliotecas y qué sé yo, lo que se muestra acá es el valor contenido en la variable a en el sector de memoria respectivo. ¿Ok? El contenido de la variable a acá. ¿Sí? Sin embargo, esta variable, vuelvo a insistir, está almacenada en memoria. Entonces, si esto fuera, vamos a ponerlo con los mismos nombres que aparecen acá para hacer el equivalente. Va a ser mi var. Así. Mi var. Y esta es mi var. ¿Ok? Entonces, les decía que cuando tú haces esto de acá, en mi var se almacena un valor. Entonces, este 5, por ejemplo, que aparece acá, se almacena en el sector de memoria donde se encuentra esta variable. Por supuesto, este sector de memoria se encuentra en algún lugar de la memoria. Y para poder acceder a ese lugar,
tú tienes que tener una forma de llegar. De la misma manera que tú necesitas una dirección para saber cómo llegar a la casa del tío Juan, ¿cierto? De la misma manera, tú necesitas una dirección para saber dónde está el contenido de la variable mivar. ¿Ok? Entonces, tenemos por un lado la variable, tenemos su contenido, y por otro lado tenemos su dirección. Entonces, cuando tú creas int mivar, estás creando una variable de tipo entero que almacena enteros en ese sector de memoria. Los punteros son un tipo de variable que no almacena contenido como tal, como lo que vemos acá. Cuando tú dices, vuelvo a insistir, cuando tú creas int mivar, la variable mivar almacena contenido de tipo entero. ¿Ok? Cuando tú creas una variable de tipo puntero, los punteros son variables que almacenan direcciones de memoria. Ninguna otra cosa. Solo son variables que almacenan direcciones de memoria. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando tú haces eso, esta, por supuesto, si por casualidad alguien nunca ha visto la notación para crear punteros, esta es la notación. Entonces tú dices, estoy creando una variable llamada PA, igual que las variables que han creado en toda la vida, de tipo puntero. Con esa notación está diciendo que la variable PA es de tipo puntero. ¿Y de qué tipo van a ser las direcciones de memoria que va a almacenar? Va a almacenar direcciones que apuntan, ya vamos a hablar de qué significa la punta, a direcciones de memoria que tienen almacenados valores de tipo entero. ¿Ok? Por lo tanto, a diferencia de estas variables que almacenan un valor, esta variable de acá va a almacenar direcciones de memoria. Nada más. ¿Ok? Y estas direcciones, tú las puedes usar, por supuesto. Pueden ser cosas relacionadas con ella. Entonces, por ejemplo, la variable mivar tiene asociada una dirección de memoria. Y esa dirección tú la puedes obtener escribiendo el operador ampersand. Este operador, este símbolo de acá, si tú lo pones delante de cualquier variable, ahí, esto lo que hace es obtiene la dirección de memoria de mivar. Por lo tanto, si tú se te ocurriera hacer un cout de esto, ya no te va a mostrar el 5, ¿cierto? Te va a mostrar la dirección de memoria. ¿Cuál es su dirección? Que en este caso sería la 1776. Eso es lo que te va a mostrar por pantalla. Como dijimos que los punteros son variables que almacenan direcciones de memoria, en la variable PA podríamos asignar el valor de una dirección de memoria. Es decir, no hay ningún problema en que tú hagas... ¿Qué pasa? Esto. Perdón. Eso. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos pidiéndole a mi var que me entregue su dirección de memoria. Y ahora, esa dirección de memoria que tengo ahí, la asigno con el operador de asignación a la variable PA, que es una variable que almacena direcciones de memoria. Por lo tanto, PA, en este punto, tiene como contenido 1776. No 5, 1776, que es la dirección de memoria de mi var. ¿Ok? Entonces, bueno, ok. Perdón, sin el asterisco, sí, ya lo vamos a hablar de qué significa eso. ¿Ok? ¿Qué es sin el asterisco? Con el asterisco acá, en esta parte, el asterisco solo sirve para indicar que la variable que estás creando es de tipo puntero. ¿Ok? Por lo tanto, de aquí en adelante,
siempre sabiendo que las variables tipo puntero almacenan direcciones de memoria, no se diferencian de cualquier variable que tú puedas utilizar. Vuelvo y repito, siempre y cuando tú estés consciente de que almacenan direcciones de memoria. Por lo tanto, acá la estás utilizando, fíjate, yo la estoy utilizando como una variable más, pero lo que le estoy asignando no es un valor, sino que una dirección de memoria. Teniendo eso en cuenta, funcionan exactamente igual que cualquier variable. ¿Ok? Entonces la pregunta acá es, ¿qué puedo hacer yo con esa dirección de memoria que tengo almacenada? Entonces lo que tú puedes hacer, dentro de otras cosas, es acceder al contenido que está apuntándose, que está referenciándose con esa dirección de memoria, porque al final, esta dirección de memoria, de la misma manera que tú fuera de tu casa puedes tener un letrerito de cuál es tu dirección, ¿cierto? Calle Los Pétalos de Rosa, número 50, no sé. Tú tienes un letrero fuera de tu casa para que el cartero sepa dónde llegar. Entonces, de alguna manera, el letrero le indica, le da una indicación al cartero de dónde está tu casa. ¿Ok? Entonces, el puntero, esa dirección apunta a dónde se encuentra tu casa. Las direcciones de memoria apuntan, y por eso uno habla de apuntar y de punteros. Cuando tú tienes la dirección de memoria, esa dirección apunta al lugar donde se encuentra el contenido. ¿Ok? Y por lo tanto, si yo tengo una variable que almacena direcciones de memoria, tengo a mano, en un bolsillo, acá, una forma de ver cuál es la dirección a la cual tengo que ir para acceder al contenido que yo quiero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago acá? Para acceder a ese contenido. Si yo hiciera cout PA, tal cual, recuerden, PA es una variable que almacena direcciones de memoria. Por lo tanto, si yo la utilizo directamente como aparece acá, esto va a mostrar, se muestra por pantalla, una dirección de memoria. Porque PA tiene almacenada una dirección de memoria. Entonces, si yo le pido, PA, muéstrame en tu contenido, me va a mostrar 1776, que es el contenido que tiene almacenado. Entonces, ya, ok, ya sé que tiene esa dirección de memoria, pero quiero que me muestre el contenido que se encuentra en esa dirección de memoria. Ah, ok, te va a decir PA. Tienes que hacer una cosa distinta. Tienes que indicarme explícitamente que quieres acceder al contenido que aparece en esa dirección de memoria. Y para eso tenemos que utilizar un operador. El operador que utilizamos para indicarle a PA que no quiero que me muestre su dirección de memoria, sino que el contenido que hay en esa dirección de memoria es el operador de referencia, que es este de acá. Asterisco PA. Entonces, sé que se ve enredado por la similitud entre utilizar el operador acá y el operador acá, de asterisco, pero esencialmente lo que está haciendo igual es distinto, ¿ya? Acá lo único que está haciendo asterisco es indicar que la variable PA es una variable de tipo puntero, que almacena direcciones de memoria que van asociados a ¿cómo se llama? A enteros, ¿ok? Y acá lo que estamos diciendo es, quiero dereferenciar la variable PA, es decir, no quiero obtener su contenido. Quiero acceder, o sea, no quiero su dirección de memoria, quiero acceder al contenido que hay dentro. Como aparece, acá, pegar le pusieron, acá, como por ejemplo aparece acá, ¿ok? PA asterisco. A ver, lo que pasa es que tú puedes
ver si hace la de referencia. Que lo que pasa es asterisco después no es multiplicación. El único uso. Pero, a ver, quiero que entiendo lo que va. Que lo que pasa es que en algunos ejemplos se mostraba qué pasaba cuando tú ponías la de referencia dentro de un paréntesis o fuera del paréntesis. Había unos temas. Lo podemos ver en su momento, pero el asterisco después es el operador de multiplicación. No tiene otra lectura. Entonces, miren. La idea es la siguiente. Esto se va a ver en la memoria de tu computador así. Bueno, acá le pusieron pvar, pero es lo mismo. En pvar, cuando tú la creas, tú le indicas que es de tipo puntero, lo que vas a almacenar es una dirección de memoria. Por lo tanto, tú acá le puedes indicar, por favor, dame la dirección de memoria de mi var y asignémosla a una variable que puede almacenar direcciones de memoria como la que aparece acá. ¿Ok? Por lo tanto, como yo tengo la dirección de memoria de este contenido, yo puedo acceder, y por eso se llama apuntar, porque tengo como un indicador que apunta a esta dirección de acá para acceder al contenido. ¿Ok? Profe, disculpe, Dime. pero en este caso, en este código saldría como indeterminado, ¿no? Porque PA ahora mismo no tiene nada. Ah, bueno, tal cual como lo tengo acá. No, pues estaría bien, porque fíjate que dice... Ah, bueno, lo borré. Tendría que ponerlo no. Claro, tal cual como está ahí, sí, este sería indeterminado, porque no... Ah, Tendría que ser... Ya, sí, tienes razón. Mi var. Solo porque lo borré en el momento que lo había puesto, pero sí, sí, en este momento sí tendría almacenada la dirección de memoria de mi var. ¿Ok? a ver. Súper. Entonces, yo puedo acceder, como les dije recién, al contenido que aparece acá, a este 5. Yo puedo acceder a este contenido a partir de esta variable que tiene almacenada la dirección de memoria de este sector de memoria. Y para eso se utiliza el operador de referencia, que es el asterisco este de acá. Y el ampersand que aparece acá es el operador de referencia, es decir, a partir del cual tú puedes obtener la dirección de memoria de una variable dada. ¿Ok? Y es por eso que al poner asterisco pvar, lo que muestras por pantalla es 5. ¿Ok? Porque tú vas acá y dices quiero acceder al contenido almacenado en esta dirección de memoria y es S5. ¿Dudas hasta acá? Me pasó un poquito, así que vamos a apagar acá, yo creo. No sé si hay alguna consulta final hasta este punto. No por mi parte, profe. Súper, muchas gracias. Creo que al fin lo entendí. ¿Qué pasó? ¿Había algún problema con puntero? Súper. Muchos. Eso es conceptualmente los punteros. Por supuesto, si tú te vas a EDA, esto se complica. Así que súper, súper. Ah, qué bueno que lo estén entendiendo, chicos. Me alegro. Conceptualmente eso, ¿ya? ¿Por qué las direcciones de pvar son distintas, profe, en la diapo 19? A ver, veamos. Acá. Ah, porque pvar, a pesar de ser una variable de tipo puntero, no deja de ser una variable común y corriente. Y como cualquier variable, tiene que estar en un sector de memoria. Y ese sector de memoria tiene su propia dirección de memoria. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú pones ampersand pvar, lo que está ahí, miren, voy a terminar con esta frase porque creo que engloba muy bien la pregunta de su compañero y es súper importante. Miren, cuando tú pones ampersand pvar, estás pidiendo cuál es la dirección de memoria de pvar. En este caso, la dirección de memoria de pvar, que es una variable como cualquier otra, aunque guarda direcciones de memoria, pero es una variable, la dirección es T571, la que aparece acá. Y por eso, por pantalla, se va a mostrar T571. Cuando dices pvar solo, estás accediendo al contenido de pvar. Y como pvar es una variable de tipo puntero, el contenido de pvar es una dirección de memoria, porque las variables de tipo puntero solo almacenan direcciones de memoria.
Por lo tanto, el contenido que hay en PBAR es esta dirección de memoria que es la 1776 y es por eso que se muestra esto por pantalla. Cuando tú dices asterisco PBAR, lo que estás diciendo es, a partir de lo que yo tengo almacenado acá, quiero ir al contenido que se encuentra en esta dirección de memoria, es decir, acá. Y es por eso que acá se muestra el 5, ¿ok? ¿Sí? Y si hago asterisco, asterisco, en ese caso no te va a funcionar porque acá tú no tienes, esto no está apuntando a una dirección de memoria, esto es un contenido, entonces te va a tirar error, si lo tienes así. Tendría que ser un arreglo de puntero, un arreglo de arreglos de puntero, o un arreglo bidimensional de punteros para que eso tenga sentido, ¿ya? Y ahí es donde nacen los dobles punteros, como dice Eduardo. Sí. Porque los punteros son variables, si no los vean como otra cosa, los punteros son variables y por lo tanto tú puedes hacer arreglos de punteros, porque los punteros son una variable más. Entonces, ¿te fijas? No cambian nada. Entonces, que lo que pasa es que el puntero, la gracia que tiene es que tú puedes acceder de referenciándolo, acceder a un contenido, pero nada más. ¿Ya? ¿Cómo que los punteros no son... ¿A qué te refieres? Lo que pasa es que ya vamos a la anotación flecha, sí, la vamos a ver en su momento. Lo que pasa es que C++, hay un tipo de notación en punteros que se utilizaba mucho, entonces la vamos a ver, vamos a hacer el equivalente de cómo era originalmente en puntero y vamos a ver cómo después se pasó a una notación que era un poquito más sencilla. ¿Ya? No, estamos acá para hacer chistes fome, así que no te preocupes. Buenísima. Menos mal no ha ido antes de acá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, voy a terminar la grabación acá. No sé si hay alguna otra duda. Sí, yo tengo un par de dudas. A ver, cuéntame. Sí, ¿tenemos una IDE recomendada para esta parte del curso? Sí. Qt Creator. ¿Cómo? Qt, lo voy a anotar. Usted, Qt Creator. eh, De hecho, ya que salió la pregunta, inmediatamente yo les voy a subir ¿cómo se llama? El video que tengo del año pasado en donde hablo de Qt. Cuando hablamos de Qt, principalmente acá en la asignatura hablamos de la parte gráfica, pero vuelvo a insistir, eso es quitarle mérito a Qt. Qt sirve para todo, ¿ya? ¿el mismo Entonces, Qt que le da la GUI a el PyQt? así es, Ah, exactamente, porque Qt es una biblioteca tan versátil que a alguien se le ocurrió, y si pasamos esta biblioteca a Python, y la usan. Así que sí, son exactamente la misma biblioteca y el mismo IDE que puedes utilizar para PyQt. Qt, sí, lo mejor Qt, sí, bastante buen IDE, a mí me gusta. Y yo personalmente he trabajado con Qt, por lo menos en Python, y por supuesto por la asignatura también he tenido que trabajar en C++ con Qt. Y para Windows es multiplataforma, si la gracia de Qt es que es multiplataforma, así que Qt viene a resolver ese gran tema que tenía C++ de poder funcionar igual independiente del sistema operativo. Así que sí, ese es el IDE. Pregunta General Ramos, de acá en adelante es recomendable usar Linux. Desde que ustedes entraron a la universidad, que es recomendable usar Linux, chicos. Así que sí, la respuesta es sí. No es obligatorio, insisto, pero siempre es recomendable, por último, para que lo tengan como un aprendizaje más, de verdad, hasta para el currículum sirve ese tipo de temas. Así que, no sé cómo usar Qt, no hay problema, si funciona como un IDE más. Si tú quieres programar C puro utilizando Qt Creator, no hay problema, ¿ya? Sí, yo sé que hay un buen Team Windows acá, así que no se preocupen. Qt funciona para Windows y debería funcionar bien, porque esa es la gracia de Qt. De la misma manera que ya funcionaba en multiplataforma, así que no se asusten mucho. Eso, si no hay más consultas, dejamos la clase hasta acá y nos veríamos el día miércoles, que estén muy bien. lo siento, profe, lo último. Lo siento. ¿Algún libro? ¿C++? ¿Material complementario? Creo que tengo material que les puedo subir. Ahí les voy a comentar si hay algún material complementario. A lo mejor el profesor Agustín tiene algún, como él es el que armó esta parte de la asignatura, a lo mejor el profesor Agustín tiene algo que esté más directamente relacionado. Creo que yo también tengo material que les puedo subir. ¿Ya? Ya, un llegado, profe. No, que estén bien.
Ya, pues, quedamos en eso entonces, nos vemos el miércoles. Que estén bien. Chao, chao. Entonces, Chao, nos vemos. profe. Que estén bien, chao.